Buenos días, les voy a encargar, no sean malitos, como siempre, que pongan su nombre y número de matrícula, por favor. Ya vi que la mayoría es de la... Bien, vamos a iniciar. Nos habíamos quedado en esto, ¿sale? Disculpen que di mi clase, pero tengo entendido que nada más la conferencia de box era orientada para séptimos. Bueno, así se dijo en la junta de academia, entonces no aplicaba para décimos. Entonces, vamos a iniciar. Nos habíamos quedado la clase pasada en esta transparencia y habíamos dicho que era importante los balances de masa, perdón, los balances de energía, precisamente porque este, nos dan información importante cuando obtenemos calor o es el calor en presencia de trabajo obligado, ¿no? Porque sabemos que la entalpía es igual a la energía interna, que es el calor a volumen constante, más P por diferencial de B. Y que estos términos se hacen importantes si consideramos que calor más trabajo me da una aportación de energía interna, pero que la energía interna son varias aportaciones o varias, es un conjunto de varios tipos de energía, entre ellos la energía potencial, cinética y entálpica, ¿no? Y ahí vemos que
Para la energía potencial, pues va a ser igual a la masa por la gravedad por un cierto delta H o entalpía, que es Z2, perdón, delta H, que es altura, o sea, Z2 menos Z1, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, inicial y final, que es la energía cinética, más la diferencia de entalpías. ¿Sí? ¿Por qué hacer un balance o por qué es importante un balance de energía en términos de entalpía? Bueno, para ustedes que están ahorita en, en décimo, los balances entálpicos son muy importantes. Los balances entálpicos son muy importantes porque están involucradas muchas veces en reacciones. Por ejemplo, hemos nosotros analizado los balances de energía asociados a una operación unitaria, pero bueno, eso era de kinder, ¿no? Esos cálculos que hacíamos eran ya un poquito de risa porque eran muy básicos, en el sentido de que solamente analizábamos el consumo eléctrico y analizábamos, por ejemplo, los fenómenos de transferencia de calor, pero ignorábamos la aportación o los balances de energía que se pueden obtener, por ejemplo, en aquellos equipos que no corresponden a una operación unitaria, pero que sí están involucrados en una reacción. Por ejemplo, en un bioproceso. En un bioproceso donde se genera etanol, nos está generando una rentabilidad energética. ¿Por qué? Porque mucho de la biosíntesis de etanol implica el consumo de ATP o liberación de ATP, según corresponda al paso. Esta ganancia o pérdida de energía es muy importante porque al final el reactor, por ejemplo, o el proceso, puede sufrir un proceso de enfriamiento si el proceso en general es endotérmico, o puede sufrir un proceso de calentamiento si es exotérmico. Recuerden ustedes que muchos de los procesos o de los bioprocesos están involucradas enzimas o pues material biológico, por ejemplo, microorganismos u otras bacterias, otras células más importantes, por ejemplo, las eucarióticas, ¿no? Entonces, todos estos sistemas biológicos pueden inhibirse o afectarse por estos picos de temperatura. Es importante para nosotros tener bien claro cuál es la ganancia o pérdida energética que se va a manifestar en el reactor. Imagínense ustedes que van a procesar a lo mejor un bioproducto y que ese proceso es exotérmico. Y ustedes todavía para colmo, inocentemente, mantienen la temperatura a 37, porque pues a lo mejor están cuidando la optimización de una bacteria. Pues se va a calentar y eso va a traer que la célula, por ejemplo, ya no sea estable. Y entonces vas a tener muerte celular. El proceso se inhibe y entonces tienes pérdidas. Por eso es que es importante analizar la entalpía. Ahora, ¿por qué analizar entalpía específicamente para sistemas biológicos? Bueno, porque la entalpía en aspectos bioquímicos es el calor asociado a las reacciones químicas. Por eso en bioquímica se habla de entalpía y no estrictamente de energía interna. ¿Sí? Entonces, para los cálculos de balance de energía que son más específicos o aplicados a bioprocesos, tenemos que estar considerando el balance global del proceso que hasta el momento ya conocemos, más el balance entálpico de una reacción química que se pueda llevar a cabo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno. Ahora, vean ustedes qué es lo correcto ocupar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, digo, bueno, son tres energías
las que se pueden considerar de acuerdo a la transparencia anterior. Energía potencial, energía cinética y podemos ocupar una entalpía. Pero esta entalpía tendría que ser un fenómeno de transferencia de calor a presión constante. Eso ya lo sabemos. Vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, un suministro. Vean ustedes qué significa en términos de energía potencial, qué significa en términos de energía cinética y qué significa en términos de energía de entalpía. Proporcionar una caloría que es igual a 4.18 julios a 1 gramo de agua. Por ejemplo, si yo quisiera incrementar una caloría a 1 gramo de agua, puedo hacerlo de 3 formas. Por ejemplo, puedo hacerlo utilizando el principio de la energía mecánica. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a alguien se le puede ocurrir, bueno, si es energía mecánica, puedo ejecutar que, pues me acuerdo que la energía mecánica es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esa es una energía mecánica, ¿no? Y que tiene que ver con la gravedad. ¿Puedo ocupar la energía mecánica para incrementar la temperatura del agua 1 caloría? O sea, estamos incrementándolo a 1 grado centígrado. Pues sí, lo puedes hacer y puedes hacerlo como se te dé la gana. Vamos a intentar incrementar la temperatura o vamos a intentar proporcionarle al agua 4.18 julios pero lo vamos a adicionar, vamos a utilizar el principio de la energía mecánica. Entonces, acuérdense que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La masa, bueno, ya no le puedo hacer nada porque aquí el problema nos dice, vas a incrementar o vas a proporcionarle una caloría a 1 gramo de agua. Entonces ya tenemos la masa, aquí está, que es 1 gramo, ¿no? Pero si queremos utilizar apropiadamente las ecuaciones, ya sabemos que utilizamos unidades en el sistema internacional. Gramos no está en el sistema internacional, tendríamos que usar su equivalencia en términos de kilogramos, ¿no? Entonces es 10 a la menos 3 kilogramos. La gravedad no le podemos hacer otra cosa porque ya es un valor estandarizado, 9.8. Aquí me faltó, disculpen, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que se me fue un cuadrado. Ahora, arriba, que es la energía potencial, pues es el valor que yo quiero, que queremos adicionarle al agua, que es 4.18 julios. ¿A qué altura tengo que llevar el agua? ¿O cuál es el cambio de altura que tengo que hacer en el agua para incrementar o proporcionarle una caloría? Si hacen ustedes ese cálculo, fíjense, a nada más 1 gramo de agua, ¿a cuánta altura tendrías que mover esa agua? 426 metros. Si estamos a nivel del suelo, por ejemplo, es 1 gramo que está a nivel del suelo, ¿a qué altura tendrías que estar elevando el agua para incrementar o para proporcionarle una caloría? 426 metros, un poco menos de medio kilómetro. ¿Creen ustedes que utilizar esta energía potencial sea relevante o sea como una estrategia adecuada? No. No, parecía que no. Vamos ahora, por ejemplo, a ver ahora la energía en función de su velocidad, o sea, la energía cinética. Por ejemplo, puedo incrementar o puedo proporcionarle al agua una caloría si yo ejecuto un movimiento al agua. Pues sí, no es lógico. Si ejecutas un movimiento al agua, las moléculas se van a pegarse una con otra, ese choque o ese efecto colisionador hace que se aumente su energía térmica, ¿no? Pero, ¿cómo harás el movimiento? A lo mejor se me ocurre que yo puedo ejecutar un trabajo sobre el agua. Por ejemplo, que yo tenga un agitador. Muy bien, entonces, ¿a qué velocidad tendrías que estar moviendo esa agua para incrementar o para proporcionarle 4.18 julios? Bueno,
Otra vez sabemos que la masa, que la energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la diferencia de velocidades al cuadrado. Despejo, ¿ok? Y entonces me quedaría la fórmula despejada como delta V al cuadrado, que es la parte que yo quiero saber, pues va a ser igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 2 por 4.18 julios, que es el valor entre el valor de la masa. Fíjense ustedes cuánto tengo que incrementar esa velocidad. 8.360 metros cuadrados por segundo cuadrado. Si a eso le saco la raíz, porque estamos teniéndolo en términos cuadráticos, si le sacamos la raíz a ese valor, pues da alrededor de 91. 91, 92. 91.4. Así es, 91.4 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que yo tendría que estar moviendo el agua. Por ejemplo, se me ocurre pasar el agua por una tubería a una velocidad de 91.43 metros por segundo. Si yo lo muevo a esa velocidad, entonces estoy incrementando la energía cinética del agua 4.18 julios. Vean ustedes. Ahora vamos al paso número 3. Ok, puedo calentar al agua sin necesidad de moverla o desplazarla, pero sí puedo a lo mejor utilizar el método por energía térmica, ¿no? Y sabemos que la energía térmica es igual a la masa por la capacidad calorífica de lo que vamos a calentar, que es el agua, por delta T. Despejo delta T, que es el parámetro que me falta, o que el que puedo yo conocer para ver cuánto necesitaría yo de delta T para incrementar una caloría a 1 gramo de agua, y observo que el calor es, pues bueno, es el que me están proporcionando, ¿no? 4.18 calorías entre lo que voy a calentar, que es el gramo, por la capacidad calorífica del agua, que es justamente 4.18 calorías por gramo. Perdón, aquí hay otro error. Ahí es 4.18 julios y la capacidad calorífica es 4.18 julios por gramo, ¿sí? Ya se dieron cuenta de mi error, ¿verdad? En vez de poner calorías, era julios. Pero bueno, el resultado es el mismo. ¿Cuánto tengo que incrementarle la temperatura? 1 grado centígrado. ¿Cuál para ustedes creen que de las tres es el método más conveniente para aumentar la energía del agua? El térmico, más fácil. El térmico, ¿no? Tendría yo que tener por ahí una fuente de calentamiento y solamente tengo que elevar 1 grado centígrado. Entonces, vean ustedes por qué cuando hablamos de principios de funcionamiento, pues lo más fácil para calentar un sistema es utilizar la aproximación del calor. Acá en el ejemplo, en el último que vemos, luego por default, oye, bueno, yo puedo calentar, fíjate, todavía esa energía térmica la puedes hacerlo a volumen constante o a presión constante, de ahí CP o CB. Ah, pues es más fácil hacerlo a presión constante porque puedo tener ese gramito de agua a nivel atmosférico, a presión atmosférica y simplemente caliento. Pero ese calor a presión constante, ¿qué estamos realmente haciendo? Pues es la entalpía, porque es entalpía a calor constante, a presión constante. Por eso estamos hablando en términos entálpicos. Y por eso es importante considerar en nuestros balances un balance entálpico. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, entonces,
Vamos a continuar. Ahora, entonces, bueno, ahora ya con el anterior ejemplo, ya sabemos que es importante considerar los balances entálpicos, ¿sí? Y precisamente es porque, porque es más fácil calentar un sistema utilizando un incremento de temperaturas. Entonces, la aplicación a sistemas en que no se considera la contribución de la energía mecánica, como es las variaciones de energía potencial y cinética, y no se considera en este caso trabajo. En esos momentos es cuando vamos a considerar los balances entálpicos. Ahora, habíamos dicho que en un balance general donde hay una aportación de energía, pues sería calor más trabajo y eso tendría que ser el aporte, el aporte de la energía potencial, el aporte de la energía cinética y el aporte de la diferencia de entalpías. Dado que se necesita demasiado, una velocidad extremadamente alta para poder tener un impacto en un cambio de energía térmica, podemos prescindir del término de energía potencial. Ahora, si nuestros balances o si nuestro diseño implica movimientos en los que en ningún momento, por ejemplo, hay desplazamiento vertical o desplazamiento horizontal, pues entonces no vamos a tener una delta H. ¿Por qué? Porque no tenemos una variación de altura. ¿Sí? O sea, todo nuestro sistema está dado por desplazamientos horizontales, no por desplazamientos verticales. Entonces, el término masa por gravedad por altura, podemos quitarlo. Ahora, si asumimos que tenemos un flujo estacionario, ¿sí? Donde podemos considerar que el movimiento no es turbulento ni se desplaza a velocidades sumamente altas, podemos prescindir de la aportación o el incremento de la energía térmica en función del movimiento, el desplazamiento por tuberías. ¿Por qué? Porque la velocidad sería extremadamente alta para incrementar 1 grado centígrado ese flujo. Entonces podemos prescindir del término cinético. Y si estamos evitando si a altas velocidades tenemos una muy poca contribución en la energía térmica, pues entonces podemos asumir que por efecto de trabajo también tendríamos una poca eficiencia térmica, salvo en ciertos equipos donde sí se los requiera, por ejemplo como en toberas, pero ahí estamos hablando de gases y es otra cosa. Entonces podemos resumir que la aportación de la energía térmica está dada por el delta H, o que el calor suministrado al sistema está dado en términos entálpicos. ¿De acuerdo? ¿Puede Sí, volver a repetir, por favor? Sí, podemos hacer nuestras inferencias de que vamos a hacer solamente balances en aproximaciones entálpicas precisamente porque, de acuerdo al problema anterior, o de acuerdo al caso anterior, nos dimos cuenta que para solo incrementar una caloría, para incrementar únicamente una caloría, requieres un desplazamiento de tu flujo muy alto o requieres velocidades muy elevadas. Por lo regular, en los balances que se hacen o en los procesos actuales, casi nunca existe un desplazamiento vertical donde tengas cambios de altura. Y si los hubiera, es muy raro, yo no conozco movimientos de un fluido en un proceso, por ejemplo, donde haya cambios hasta de 426 metros.
Podrá haber cambios de 1 metro, 2 metros, pero fíjate, es 1 metro, 2 metros, 3 metros si quieres, 4 metros y ya te espantas. Fíjate cuánto se requiere, 426 metros para incrementar solamente una caloría. Si la mayoría de los procesos implican desplazamientos horizontales, pues técnicamente no vas a tener un cambio de altura. Al no tener un cambio de altura, no tendrás una aportación de energía potencial. Por lo tanto, el término de energía potencial puede ser nulo o muy insignificante. Y por lo tanto, podemos prescindirlo de nuestros análisis de energía. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, ¿por qué asumimos en todos nuestros balances que el movimiento tiene que ser con régimen estacionario? Pues precisamente porque estamos asumiendo que no hay velocidades sumamente altas o no tenemos turbulencias. Acuérdense que para incrementar una caloría, ve lo más lo que necesitas, alrededor de 91.4 metros por segundo cuadrado. Perdón, metros por segundo. Fíjate cuánto se tiene que estar desplazando el fluido por segundo. 91 metros. Son velocidades muy altas. Esa velocidad es la que al menos se necesita para incrementar una caloría. Por lo regular, los procesos o los desplazamientos en tuberías son menores. Así que también podemos prescindir del término cinético. ¿Queda claro? Sí. Pero, vean ustedes, no podemos prescindir del término de energía térmica, porque ese es el que es más fácil de poder llevarse a cabo en un proceso. Un incremento de la temperatura ambiente puede tener repercusiones en tu proceso. Pero entonces, ¿sí es conveniente la energía térmica o no? Ya no lo entiendo. Muy conveniente, muy conveniente. Ok. De los tres, la aportación más importante es la energía térmica. Por eso todos los balances de energía están en términos de calor y no en términos de energía potencial o no en términos de altura. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es un balance aterrizado en nosotros, en la industria. Pero, por ejemplo, si yo les dijera un problema, a ver, hazme el balance de energía de un cohete. Ay, ¿cuál sería para ustedes las Su aportaciones más máquina. importantes? Ah, bueno, la energía térmica es sumamente importante, pero además la energía potencial, porque el cohete se está desplazando y sí se está desplazando a una altura que no está en 426 metros. Está mucho mayor. Y ahora, también tendrías aportación de energía cinética. ¿Por qué? Porque el cohete se está desplazando a velocidades muy altas. Entonces te dijera, ¿cuánta energía térmica tendría que estar liberando el cohete al medio ambiente? No sería nada más suficiente que usted me haga el cálculo y decir, bueno, le hago el cálculo de energía térmica en función del consumo del combustible. No es suficiente porque tienes fricción y tienes desplazamiento vertical. Si yo les dijera, hágame un análisis, por ejemplo, de cuánta energía está necesitando o liberando un tren. Bueno, el tren nada más tiene desplazamiento horizontal. Entonces, ¿tendría un impacto en energía potencial? Yo digo que sí. No, porque la energía potencial solamente está en términos, acuérdate que de altura. Altura, el tren no se mueve a una altura. El tren implica desplazamientos horizontales, no verticales. Por lo tanto, este no tiene una aportación potencial, no tiene energía potencial.
pero sí tiene energía cinética porque se está moviendo. ¿Sí queda claro? Entonces debemos Sí, sí. considerar lo que pida cada problema. Bueno, deja tú lo que pida cada problema. Tienes que hacer el Como el balance balance. en función del sistema. Si el sistema nada más es un diseño, por eso es importante que cada vez que hagamos los balances es hacer un diagrama o tener al menos un diagrama de flujo del proceso en general, porque esto te da a ti ya hablando en términos reales, eso te dice a ti mucho para empezar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sistema estamos hablando? Y si te dicen hacer el balance de energía, pues bueno, según el diagrama o según el diseño, puedes prescindir. Ah, bueno, aquí tienes un desplazamiento muy lento, es un flujo laminar, estamos haciendo mermelada, sabes que la mermelada se desplaza muy lento, pues, energía cinética es nula. Y pues bueno, voy a desplazar mermelada, a lo mejor lo hago por tuberías horizontales, esto es nulo. Lo único que hay entonces en la elaboración de mermelada es energía térmica. ¿Sí me explico? Sí. Pero si le estoy diciendo, no, mira, tienes que hacer un balance de energía de a lo mejor elaboración de gas, de clorogas. Y vamos a desplazar el gas de una tubería de un punto hasta otro punto. Y se va a desplazar, es gas. Lo vamos a desplazar por tuberías, por ejemplo, como los conductos de Pemex. Y vamos a suponer que estamos en el nivel del mar, tienes que irte a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí puedes decir, oh, entonces ahí sí quizá tengas un aporte de energía mecánica. Va a ser pequeño, sí, pero ya tienes un aporte. ¿Sí queda claro? Más o menos, más o menos. Bueno, voy a continuar porque todavía tenemos que hacer un ejercicio. Bueno, entonces por eso podemos ir prescindiendo de los términos que no nos aportan suficiente para nuestros balances entálpicos, ¿sale? Y ahora, bueno, ¿cuándo vamos a considerar los balances entálpicos? Ya en resumen, bueno, pues aplicación a sistemas en régimen estacionario. Porque si el régimen fuera turbulento, olvídalo. No nada más basta con el aporte entálpico, hay aporte cinético. Entonces, aplicación a sistemas en régimen estacionario que intercambian calor con el medio. Obviamente, estamos hablando de sistemas cerrados o sistemas abiertos. En la actualidad nosotros solo tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados, pero no tendremos sistemas aislados, salvo en casos específicos en donde, por ejemplo, querramos desarrollar a lo mejor, por ejemplo, un ciclo de Carnot, ¿no? Donde haya, por ejemplo, el funcionamiento de neumáticos, etcétera, ¿no? Donde sí tienes gases de chimenea importantes y, bueno, quieres optimizar la mínima fuga, bueno, en esos casos puedes tener no puedes a lo mejor ni siquiera tener un intercambio de calor, o depende del sistema. Si yo lo que quiero es tener el máximo de calor aprovechado, pues puedo diseñar paredes adiabáticas. Pero bueno, son casos muy particulares. Pero por lo regular, si estamos hablando de flujos de balances de energía, pues es necesario que haya intercambio de calor. De lo contrario, pues la entalpía va a ser cero. ¿Sí? Ya sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Cuando tenemos un proceso adiabático, la delta H es cero. ¿Sí la delta H es cero? No. Hay que estudiar. Ahora, bueno, 2. Incluye cambios en la temperatura. Obviamente, si estoy haciendo un intercambio de calor, pues tengo que tener una temperatura 1 y una temperatura 2. Si no, mi calor va a ser igual a 0. ¿Sí? A este segundo paso, donde se incluye cambios de temperatura en el estado de agregación de la naturaleza química de las sustancias. Esto es muy importante, sobre todo si estamos hablando de una reacción química. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es importante el estado de agregación, porque no es lo mismo hacer un análisis de un balance de calor, de un balance de energía térmica, donde no hay un cambio de fase,
a donde se haya un cambio de fase. ¿Verdad? Ay, Dios. Bueno, no se considera la contribución de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque no tendríamos una variación de energía potencial o cinética, porque estamos diciendo que tanto la energía potencial y la energía cinética van a ser despreciables, habíamos dicho. No vamos a considerar W. W va a ser igual a 0. ¿Ok? Y la energía potencial va a ser igual a 0, porque vamos a considerar que no hay, que nuestro régimen es estacionario, o sea, no tenemos velocidades altas, no tenemos turbulencias, y además si consideramos que W va a ser igual a 0, pues la aportación de trabajo al sistema va a ser nulo. Por ejemplo, si yo tuviera un reactor que contiene un sistema de agitación de hélice, o sea, un sistema de agitación como un sistema de agitación de dedo curviante, o sea, de dedo punzante, y este ejecuta un movimiento, fíjate, el reactor está diseñado para ejecutar una agitación, porque para eso tienes el agitador incluido. ¿A qué velocidades se debe de estar moviendo el agitador para que podamos considerar que ese movimiento sea despreciable y que no me está incrementando mucho la temperatura del sistema? ¿Cuál de las tres, qué cálculo tendría que hacer en el movimiento circular del agitador? ¿Sería energía potencial? ¿Energía cinética? ¿Cuál? ¿Energía cinética? Energía cinética. Energía cinética. ¿Y cómo lo calcularían? Sería por, por las revoluciones que hace por minuto. Por las revoluciones que hace por minuto. ¿Y cómo sería eso? Pues sería, ok, ¿cómo sería? A ver, échame la mano, porque esa ecuación que está ahí escrita es energía cinética, pero en velocidades lineales. Acá yo tengo mi agitador que hace un movimiento circular. Entonces estamos hablando de velocidad angular. ¿Verdad que sí? Y entonces no Sí. estamos hablando, entonces es una energía cinética rotacional, que es un medio de I por W al cuadrado. ¿Qué es I? El punto de inercia. ¿Y qué es W? Velocidad angular. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues calcular la inercia del agitador y la velocidad angular, que está en términos de revoluciones por segundo. Y listo. Y si tu sistema es muy sensible, tú tienes bacterias ahí que son súper, que si las miras se mueren. Ah, bueno, güey, ¿cuánta cantidad de bacterias tengo? A lo mejor tengo ahí 3 kilos de biomasa. Ok. ¿Qué es lo que no quieres? Ah, pues que se incremente una caloría. Porque incrementándose una caloría estoy incrementando a lo mejor 1 grado centígrado, que es lo que me afecta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues tengo que calcular la velocidad angular máxima a la cual puedo mover al agitador para que no arrebase ese incremento de. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, esto ya, o sea, para que vean ustedes que esto es optimización de procesos. ¿Sí? Bueno. Bueno, es que me estoy saliendo porque ya esto ya no es mi tema. Pero igual le puedo considerar problemitas. Me puedo ayudar. Bueno,
Entonces, vean ustedes que, sí, que las consideraciones que yo puedo hacer es precisamente despreciar aporte potencial o energía potencial y aporte cinético. ¿De acuerdo? Estas son las características que yo puedo tener entonces para hacer un balance entálpico, estrictamente. Ahora, bueno, esta transparencia que la puse porque estoy hablando de mucho de entalpía, 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 entalpía. Y quién sabe si ustedes se acuerdan que es la entalpía. ¿Quién me puede decir qué es la entalpía? La cantidad de calor de un sistema. A presión constante. Acuérdense que habíamos aprendido que la entalpía es igual a la diferencial de Q, a presión constante. Y además, sabemos que es calor por trabajo obligado. O sea, en aspectos, ya ahorita les lo estoy comentando, que ya desde el punto de vista bioquímico, es el calor que se libera, pongan atención, es el calor que se libera o que se absorbe en un sistema para poder llevar a cabo una reacción química o una transformación. Si yo quiero a lo mejor llevar a cabo la oxidación de la glucosa, ese proceso es endotérmico o exotérmico, mis queridos biotecnólogos. ¿Cómo dijo otra vez? Perdón. Si quiero llevar a cabo la oxidación de glucosa, esa reacción es exotérmica o endotérmica. Mis queridos biotecnólogos, ustedes que saben todo de biología. Yo considero que es endotérmica, porque requiere de energía, ¿no? No, todo lo contrario. Entonces, ¿para qué como azúcar? Ah, cabrón, perdón, entonces. Es exotérmico. Precisamente porque es una fuente de energía. ¿Ok? Entonces, ese término, esa palabrita que dice exotérmico, ¿quién la da? La entalpía. Eso es entalpía. Eso es lo que te dice. Estás liberando energía. ¿Ok? ¿Cuánta? Eso me lo da la entalpía, que es el calor a presión constante, porque los sistemas biológicos estamos a presión constante. Si yo te mido la presión en alguna parte de tu cuerpo, pues tiene que estar con relación a la presión atmosférica, si no, ya. No estoy hablando de presión arterial, estoy hablando de presión generalizada, porque no es un bombeo de sangre, ¿ok? ¿Ok? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Eso es entalpía. Por eso es muy importante entenderla. Ahora, si yo me voy a una reacción química, por ejemplo, quiero obtener a lo mejor la hidrólisis de lípidos. Tengo un lípido por ahí, o un omega 6, por ejemplo, ¿no? Y quiero a lo mejor hacer la hidrólisis. ¿Ese proceso es exotérmico o endotérmico? Si estamos hablando de lípidos. Ay, Dios. Exotérmico. Y es tan exotérmico que por eso los lípidos son nuestra última fuente de energía. Y te da más aporte energético que el azúcar. Por eso el azúcar se quema primero. Puedes calcular la cantidad de calor que se está liberando por carbono de lípido, por carbono de ácido graso, y eso te puede dar una idea una idea, por ejemplo, de la cantidad de calor liberado.
Para procesos, para bioprocesos, esto es elemental, porque le puedes dar de comer lípidos, por ejemplo, a un sistema. Y puedes calcular el aporte entálpico. Le puedes dar de comer glucosa, por ejemplo, a un microorganismo para que tengas algo a cambio. Pero todo eso está en términos entálpicos. Ahora, ahorita es muy básico decir, bueno, pues sí, lo doy. Pero cuando el sistema tiene que ser estrictamente optimizado y tu sistema es súper sensible de que no puedes incrementar 1 grado centígrado porque te echa a perder el yogur, porque se te echa a perder no sé qué proceso, estos aspectos se hacen sumamente importantes y esto lo resuelve un biotecnólogo. ¿No? ¿Jóvenes? Sí, Doc. Esto no lo resuelve un químico. Bueno, entonces vamos a recordar que la entalpía, ya con esto espero que ya tengan una noción muy importante de que la entalpía es definitivamente un aspecto muy relevante a estudiar. Bueno, pues es una función de estado, ¿no? Al igual que la energía interna que vimos, esta es una función de estado y que está declarada en cualquier sistema. Todo sistema tendrá una entalpía asociada. Como aporte energético que tiene, no podemos calcular los valores absolutos de entalpía, ¿no? Yo no puedo saber, tú tienes tanta entalpía y tú tienes tanta entalpía. No, podemos conocer la delta H, pero no entalpías absolutas. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? También sabemos que, ay, es que me piden acceso y luego me... Okay. ¿Sí? Entonces, eso ya lo saben ustedes. Ahora, ¿qué otra cosa también? Ay, no, se movió mi diapositiva. Ajá. ¿Qué otra cosa sabemos? Que es una magnitud extensiva. ¿Por qué es una magnitud extensiva? Porque nos está diciendo que a mayor energía, pues está involucrada una mayor masa. Sí, por ejemplo, yo les decía yo de los lípidos. Si obtengo mucha energía precisamente porque el lípido es más grande que la glucosa, ok, entonces la entalpía asociada está en función de la masa. ¿De acuerdo? ¿De Sí, acuerdo? No es lo mismo quemar por ejemplo, a una persona, no es lo mismo quemar a una persona gordita que quemar a una persona delgadita, donde va a haber un mayor gasto. Es en la persona gordita. ¿Sí? Por eso la entalpía es una propiedad extensiva, porque depende de la masa. Por eso la entalpía es ad hoc, adecuada a utilizarse en los balances de energía, porque acuérdense que antes de hacer nuestros balances de energía, hacemos nuestros balances de masa. Conociendo la masa, podemos usarla para saber la cantidad de energía. ¿Sí? Si esta función de estado fuera independiente de la masa, pues entonces los balances de energía tendrían que ser independientes de los balances de masa, y sabemos que eso no es cierto. Ahora, es aditiva. Es aditiva, ¿por qué? Porque si tenemos un proceso en donde se hubo un gasto de 15 calorías, por ejemplo, y en otro proceso hubo un gasto de 30 calorías, es aditiva porque podemos calcular la entalpía total entre 15 de una y no me acuerdo de la otra. Por eso es aditiva, porque podemos conocer la entalpía global en función de cada una de sus partes. Y algo muy importante es el signo de la entalpía. Recuerden ustedes, si el signo es negativo, el proceso es exotérmico. Si el signo es positivo, el proceso es endotérmico. Si el proceso es exotérmico, debe entenderse que el sistema está liberando energía. Se está calentando. A ver, ¿ustedes qué me dirían, por ejemplo, de un cubito de hielo? Un cubo de hielo. Ok. Voy a poner un cubo de hielo a temperatura ambiente. Y observo que si pongo ese cubito en un vaso, después de cierto tiempo el vaso se suba. ¿Qué proceso es? ¿Exotérmico o endotérmico? Exotérmico. Exotérmico.
No. Endotérmico. Se necesita energía para deshacer al cubo. ¿De dónde obtiene esa energía el cubo? Del medio. ¿Qué es el medio? Aire. ¿Qué contiene el aire? Agua. Entonces, la transferencia de energía pasa del aire al cubo. Por lo tanto, el aire en ese entorno se enfría y por eso el agua se condensa y por eso las cosas sudan. Como cuando sacan una botella de Coca-Cola que tienen en su refri y la ponen afuera, ¿qué pasa después de cierto tiempo? Se suda. Es agua que se condensó del aire. Ok. Bueno. Entonces, podemos entonces ya en términos generales decir que la energía, la entalpía total, puede estar, acuérdense que como es una manifestación energética, puede estar en términos de julios, calorías, pues tiene que tener o tiene que estar dada por la cantidad de materia por la entalpía específica. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio de fase, de pasar ese cubo de hielo a estado líquido, pues entonces debe haber una entalpía asociada a ese cambio de fase. ¿Cómo se llama ese término, chicos? Cuando paso cuando paso un cubo de hielo del estado sólido al estado líquido. ¿Cómo se llama esa entalpía específica? Lo vimos. Entalpía de fusión, ¿no? Ok, Ajá. pero más propiamente dicho se llama calor latente de fusión. O delta H de fusión, como dijo su compañera. Vean ustedes que ya hay una entalpía asociada a ese paso. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la entalpía total que se requiere para deshacer el hielo, ¿sí? Bueno, debo de conocer la entalpía específica por la cantidad de hielo que quieres fundir. ¿No es cierto? Sí, Ok. Bueno. ¿Qué aplicaciones podemos tener aquí? Bueno, ya se las he venido diciendo. Podemos hacer el cálculo de la energía, de la cantidad de calor para hacer modificaciones de temperatura, estados de agregación, naturaleza química determinada. No sé, yo quiero incrementar la temperatura de un sistema, quiero hacer un cambio de fusión, quiero hacer un cambio de agregación, fusión, vaporización, licuefacción, etcétera. Súper útil, por ejemplo, en el proceso de traslado de gases, ¿no? Para trasladar, por ejemplo, nitrógeno, pues no se traslada el nitrógeno, o lo haces al nitrógeno comprimido o lo licúas para transportar para transportar en contenedores muy pequeños una gran cantidad de gas. Entonces ahí podemos conocer, por ejemplo, la entalpía de licuefacción para saber cuánto tenemos que enfriar ese gas, a qué temperatura tenemos que llegar para poder hacer un proceso de licuefacción. Entonces ven ustedes que conocer la entalpía es sumamente importante. ¿Podemos conocer el cálculo del caudal del flujo refrigerante? Pues sí. Si yo quiero calentar algo, pues necesito saber cuánto necesito de otra cosa para incrementar esa temperatura. Esto lo vemos muy a menudo, por ejemplo, cuando queremos conocer los fenómenos de transferencia de calor. Si quieres calentar un sistema, ¿qué necesitas? Vapor, ¿no? ¿Cuánto vapor? Para eso te sirve. O si quieres refrigerar algo, ok, ¿cuánto líquido refrigerante necesitas? Para eso te sirve conocer los balances entálpicos. Esto también lo podemos aplicar en condiciones isotérmicas o adiabáticas. Si yo quiero mantener un proceso a 37 grados centígrados estrictamente, puedo conocer los caudales intercambiadores de calor. Cuando el proceso se quiera calentar, aplico enfriador.
aplica un proceso de enfriado. Si el proceso se quiere enfriar, aplica un proceso de incubación. Esta parte, no se preocupen ustedes, en el mes de noviembre vamos a estar trabajando, pero como no tienen idea, refrigerantes e intercambiadores de calor. ¿Sí? Aquí es donde vamos a sufrir un poquito. Bueno, después, cálculo del consumo de combustible. Por ejemplo, ¿quién me puede decir en qué nos puede ayudar este último punto? Cálculo del consumo de combustible para producir el calor necesario en una operación. En saber lo que nuestro proceso está gastando, cuánto, no, ¿cómo decirlo? Saber en términos más generales qué es lo que gasta, pues, así de gasolina o de lo que requiera, ¿no? Pues sí, de hecho lo vimos, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban ustedes haciendo su diseño de su ingeniería de proyectos y estaban viendo la caldera, ¿no? Y habíamos dicho que la caldera tiene un combustible. Con eso te puede dar una idea de cuánto combustible tendrías que estar consumiendo, por ejemplo, para mantener un proceso. Y la última, que es un poco de lo que tocamos en las clases pasadas. Si quiero aumentar el rendimiento de una reacción, quiero aumentar la eficiencia de una reacción, puedes conocerlo, puedes calcular los rendimientos. En esta última parte es muy importante hacerlo, sobre todo por propuestas bioquímicas. Esto tiene que ver más con balances enzimáticos. Puedes incrementar la eficiencia de una reacción, por ejemplo, catalizada con enzima, si conoces los parámetros termodinámicos, delta H y T por delta S, para conocer el delta G. Recuerden ustedes que una enzima, por ejemplo, nunca trabaja con delta G positivos, ¿no? Bueno, pero ¿qué les cuento? Ustedes ya saben todo esto. Bueno, entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo de las entalpías? Bueno, pues ya saben que el calor total del proceso, el calor total o el mecanismo de transferencia de calor, pues va a ser igual a la diferencia de las entalpías del estado final menos el estado inicial. Pero tenemos un problema con esta ecuación, que no conocemos los valores absolutos de H2 y H1. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos utilizar estados de referencia. Podemos conocer la delta H de condiciones específicas. Por ejemplo, si yo conozco el calor latente de fusión, calor latente de vaporización, pues entonces ya puedo conocer el calor asociado, porque ya tengo un estado de referencia. Pero ese estado de referencia está dado a condiciones estándar. Por ejemplo, yo conozco el calor, la entalpía de vaporización, pero ¿a qué? ¿En qué condiciones? Ah, pues lo hice a lo mejor a condiciones estándar, una atmósfera de presión, lo hice a lo mejor a 25 grados centígrados, sí, y tomé como estándar un mol. Entonces podemos utilizar ese valor entálpico como referencia. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, la entalpía también podemos tenerla en diferentes manifestaciones. Hablar de entalpía es hablar de pues, muchísimas cosas que podemos considerar. Por ejemplo, está la entalpía o calor de formación. Esto lo vimos nosotros en la tercera ley de la termodinámica, allá en termodinámica, donde vimos precisamente, donde nos hicieron la presentación los jóvenes, ¿no? Y vimos un poquito sobre las aplicaciones de la entalpía en términos, por ejemplo, de ruptura y formación de enlaces, que está asociada a la entalpía o calor de formación. Podemos conocer cuánta cantidad de calor se requiere, por ejemplo, para sintetizar CO2, para sintetizar glucosa, para sintetizar etanol. Esto es muy importante
para el tema de biocombustibles. Si alguien se quiere dedicar a biocombustibles en un futuro y quiere ver, por ejemplo, la síntesis de biodiesel a partir de maíz y demás, los valores o los cálculos entalpías o calor de formación son clave, porque eso también te dice la cantidad energética, el aporte energético total que tendría tu biocombustible, para ver si es competible, si es competente o puede competir con otros en el mercado. Sí, precisamente por la ruptura y formación de enlaces. Entonces estamos hablando de entalpía o calor de formación. Estamos hablando también de calor sensible. El calor sensible está asociado a los cambios de calor, perdón, está asociado al calor cuando nosotros tenemos un incremento de temperaturas. Pero este calor sensible no tiene que ver con un cambio de fase. El calor sensible, de hecho, es lo que más ocupamos nosotros, ¿no? Podemos calcular el calor de una masa determinada, conociendo su capacidad calorífica, a una diferencia de temperaturas. Sí, y solo si el CP permanece a presión constante. Porque también hay calor sensible a volumen constante, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, Ok, a ver. Azalia, de acuerdo a lo que platicamos, ¿nos puede decir qué es el calor latente? Ok. Harumi, ¿nos puedes decir, por favor, qué es el calor latente? Qué mal, Maricruz. Rosy. Arlet. Ay, lo siento, Doc, es que de repente se me va. ¿Necesita para los procesos o algo así? ¿No? No, no me dijo nada. A ver, Angélica. Qué horror. Bueno, la ental- ¿Le puedo responder, A ver, Doc? Francisco. Bueno, según yo creo, a lo que nos estaba diciendo, sería el calor que se necesita para que haya un cambio de fase. Exactamente, exactamente. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos, bueno, ahorita vamos a dejar pendiente la entalpía o calor de formación, lo vamos a ver, esto sí lo vamos a tocar, porque ya lo vieron en bioquímica, pero lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces ahorita voy a hablar, por ejemplo, cuando tenemos asociados cambios de temperatura. Si tenemos un cambio de temperatura asociado, por ejemplo, pues sí tenemos que estar hablando del cálculo del calor sensible. ¿Ok? Y gracias a Dios, pues que el CP sea independiente de T, porque si el CP es dependiente de T, habría que integrar, ¿recuerdan eso? Y luego también podemos hablar podemos hablar de un balance de energía, no estrictamente donde hay un cambio, por ejemplo, de temperatura, pero sí puede haber un cambio de agregación. Porque en un cambio de agregación, ¿habría un cambio de temperatura, chicos? ¿Cómo dijo, perdón? En un cambio de estado de agregación, ¿habría un cambio de temperaturas? O sea, para fundir un hielo necesito un cambio de temperaturas.
Pues yo diría que no, porque Sí. No, no se necesita, es un cambio de estado de agregación. Cuando se funde un hielo, por ejemplo, la temperatura del proceso de fusión del hielo está a 0 °C. ¿Ok? solito se puede derretir, ¿no? Si tiene la energía térmica suficiente para que se funda, sí. ¿Cuánta energía técnica tendría que reunir? Bueno, eso te lo da el calor latente. Esto es muy importante, por ejemplo, vamos a suponer que, por ejemplo, fíjense, esto es tan importante porque aquí nada más nos está, bueno, esta es una clase teórica, pero nos está resumiendo, por ejemplo, un calor, ok, cuando tenemos, por ejemplo, un cambio en estado sólido, líquido, gaseoso, pero vamos a suponer que ustedes venden azúcar. Y a lo mejor para la calidad que ustedes quieren en la venta de azúcar requiere el proceso de cristalización. ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí estás haciendo un cambio de fase, de estado líquido. ¿A qué estado? Sólido. A sólido. Eso es un proceso de cristalización. ¿Ok? Para medir la calidad del cristal, y saber que el cristal es adecuado, óptimo, muchas veces lo que se hace es que ese cristal no tenga que hidratarse rápido. Si un cristal es muy amorfo, si un cristal es muy se cristalizó muy mal, lo que va a pasar es que si dejas el cristal a temperatura ambiente, se va a fundir el cristal, porque tiene mucha humedad acumulada. Entonces lo que va a pasar es que ese azúcar la van a vender, nadie se las va a comprar precisamente porque cuando la ama de casa lleve su azúcar a su casa, lo que va a pasar es que ese azúcar se va a hidratar y eso no es correcto, no es deseable. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Asegurarse que el cristal tenga las condiciones de cristalización eficientes para que ese cristal a temperatura ambiente en casa no se hidrate. Entonces necesitas hacer un cristal más duro, menos permeable. ¿Creen que le cueste trabajo fundirse si está más duro y menos permeable que un cristal por ahí más poroso y húmedo? Mm, yo creo que, yo creo que Pues no. sí, sí, le va a costar más trabajo, más trabajo. Entonces lo que se hace es que, ok, si yo quiero un cristal que sea más resistente, que no se me humedezca rápido, pues necesito hacer un cristal más compacto, menos hidratado. ¿Cómo mides esa calidad del cristal? Lo fundes. Y ese calor asociado, entre más alto sea, es mejor cristal. Y ese calor es entalpía. Puedes medir la calidad del azúcar, la calidad del cristal en función de las deltacios. ¿Ok, jóvenes? Sí, Más o menos. Y Pero sí. así pueden seguir ustedes optimizando cualquier cosa. Pero fíjense ustedes la importancia de la entalpía. Y eso que nada más estamos hablando de cosas de bioprocesos, cosas biológicas, ¿no? O sea, un cambio de fase no nada más se restringe, sí, sólido, líquido, gas. No, una mermelada, por ejemplo. ¿Ahí qué harían ustedes? ¿Qué características y qué consistencia debe tener la mermelada? Semisólida. Vean ustedes. No sé si vieron la plática de ayer. No. sí. Bueno, ¿Cuál? el doctor explicaba que en un proceso harinero se mide la fuerza de la masa. Y entonces había un equipo bien padre que medía precisamente la cantidad de fuerza que se le debe de aplicar a un globo de pan para romperse. Y la fuerza me daba un parámetro para decir si esta harina era buena para hacer galleta o era era buena para... O sea, la fuerza aplicada era un parámetro para que me pueda decir si la harina es adecuada para hacer, por ejemplo, un tipo de pan, un tipo de pastel o para galleta, por ejemplo. Entonces esa harina tiene que tener, o sea, esa masa tiene que tener cierta consistencia.
Puedes medir el calor asociado a la ruptura de la ruptura de la masa usando la aproximación de fuerza, sí. Y elegantemente puedes utilizar términos termodinámicos para saber si esa masa es adecuada o no. Yo no lo vi en la ponencia, pero hubiera sido una muy buena pregunta. Bueno. Entonces, bueno, estos dos no nos son muy raros porque ya conocemos el calor asociado para un proceso donde no hay cambio de fase y para un proceso donde implica un cambio de fase. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Bueno, tenemos que hacer con ciertas consideraciones. Primero, tenemos que verificar cuál es la composición del caudal a la entrada de mi sistema, que es 1. Y los parámetros termodinámicos. Tengo que conocer la presión, tengo que conocer la temperatura. ¿Por qué tengo que conocer la presión? ¿Por qué es importante conocer la presión? Podría ser para conocer el, para conocer el mecanismo que se llevará a cabo. Pero aparte, hay una razón muy importante que es la que venimos diciendo. Si quiero hacer un balance entálpico, ¿qué implica entálpico? Que el proceso debe de ser Esa presión constante. a presión constante. Por lo tanto, tener control de la presión es importante, porque eso me dice que si hay un pico de incremento en presión, pues olvídalo, ya el proceso ya no es a presión constante, y entonces pues ya voy a tener un error importante. Por eso es importante conocer la presión a la entrada y conocer la presión a qué, a la salida. ¿Ok? Conocer la composición del caudal. ¿Por qué es importante conocer la composición del caudal? Porque ya aprendimos que la entalpía es una función extensiva que depende de la masa. ¿Y la masa de qué depende? Pues de la composición de la materia, la composición del caudal. ¿Ok? Entonces es importante conocer la composición del caudal, que es nuestro balance de masa, y los parámetros termodinámicos. Ahora, para conocer la entalpía, bueno, si es un sistema que implica un calentamiento, pues tenemos que tener en cuenta la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Si es un sistema que implica un cambio de fase, una cristalización, a lo mejor optimizar alguna propiedad reológica de algún alimento, una consistencia y demás, bueno, estoy haciendo un cambio en la materia, no precisamente estrictamente sólido, líquido, ¿no? A lo mejor estoy pasando en estado vítreo, allá en alimentos, no sé. Son cambios morfológicos que tiene el alimento y que tiene asociada, por lo tanto, una entalpía. ¿Ok? Y además, ¿qué debo de conocer dentro del sistema? Todos los cambios energéticos posibles. Necesito verificar la composición, necesito verificar el estado de agregación, necesito verificar la temperatura. Nunca es deseable que en un proceso se lleve a cabo todo de manera simultánea. El proceso va a ser un caos. Nunca es deseable, por ejemplo, que si estás en un proceso en el que estás a lo mejor concentrando azúcar, se te cristalice. Lo peor que te puede pasar es eso. Bueno, entonces es importante tener en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a necesitar. Ahora, otra cosa, pues que las entalpías de salida menos las entalpías de entrada me van a dar el calor. ¿Qué tengo que considerar en la entalpía de salida? Pues el calor latente, el calor sensible y la entalpía de formación de productos. ¿Qué tengo que considerar en la entalpía de entrada? Calor latente, calor sensible y entalpía de formación de reactivos. Y eso nos va a dar el calor neto total en nuestro sistema. Por ejemplo, este está muy generalizado. Este es muy generalizado. Pero vamos a suponer que
Por eso ve que les decía yo en los análisis que hicimos de ingeniería de proyectos, nunca pongas, yo les decía yo, no, aquí tienes que poner, por ejemplo, un agitador previo, porque muchos de ustedes ponían, pues bueno, tengo en la entrada, voy a poner mi aditivo, 3 kilos de aditivo, más 3 tal, y más agüita, y luego de aquí va a pasar y directamente al reactor. Y yo les decía yo, esto nunca va a pasar, o sea, tú no puedes tirar algo sólido en medio de algo líquido, ya en la reacción, olvídalo, eso no, nunca pasa. Precisamente porque no hay un control del calor. Y yo les decía, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? No, primero tienes que juntar los aditivos, asegurarte que estén completamente solubles y ya a esa mezcla, esa solución, ya la colocas en el reactor. ¿Sí? O sea, ahí fuimos ordenados. Y bueno, no les expliqué más a detalle precisamente porque si queremos hacer nuestro balance de energía, esto lo tenemos que haber hecho. ¿De acuerdo? Jóvenes. Jóvenes, me estoy yendo, yo estoy intentando ver que ustedes no están contestando mucho, no contestan, no veo que tengan dudas, todo parece muy feliz. Yo no sé, ¿verdad? No se me vayan a confiar, de que por décimo yo lo voy a pasar. Podrán estar en décimo, y precisamente por eso voy a ser más estricto. Pierden más ustedes. Bueno, entonces, vean ustedes que tenemos esta parte, ¿sí? Entonces hay que cuidar el calor latente, el calor sensible y formación en caso de que tengamos una reacción química. Si tenemos una reacción química, entonces tendríamos que estar considerando la entalpía de formación de productos y reactivos. ¿Puede repetir eso último? Sí, justamente lo voy a hacer aquí, en esta transparencia. Bueno, ahora, si tenemos una reacción química, que es lo que les decía yo justo hace un momento, si tenemos una reacción química, lo que tendríamos que tener, que está involucrada aquí, pues una entalpía de reacción. Una entalpía de reacción donde tenemos formación de productos y formación de, perdón, tenemos productos y tenemos reactivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, conocer la entalpía de formación de productos y conocer la entalpía de formación de reactivos. Y la entalpía de reacción total será la suma de la entalpía de formación de productos menos la entalpía de formación de reactivos. Eso nos va a dar la entalpía de reacción global. Profe, ¿y ese M que está ahí en la fórmula que representa es la masa? Más. Acuérdate que la entalpía es una propiedad extensiva, entonces siempre va a estar asociada a una masa dada. ¿Masa de quién? Pues de los productos y de los reactivos. Si tenemos 3 productos, entonces tendrán que ser 3 entalpías de formación de los productos. Si tenemos 5 reactivos, entonces tendrá que ser 5 entalpías de formación de los reactivos. Y si yo quiero conocer la entalpía total del sistema, habría que hacer la resta de todas las entalpías de formación de productos menos la de los reactivos. Cabe destacar que la entalpía de formación de reactivos sí depende de la temperatura. No es lo mismo a que yo haga el proceso a una temperatura que lo haga a otra. No es lo mismo, depende de T. ¿Ok? Y como es un calor a presión constante, pues técnicamente no dependemos de P, porque el proceso es a presión constante. También podemos tener un calor de mezcla.
Y también podemos tener un calor de solubilidad. Y también podemos tener un calor de solvatación. Hay muchos calores. Si usted ¿Qué es adiciona eso, un calor de reactivo, solvatación? voy para allá. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar del primero, que decía yo, que se lo pongo acá. Si usted mezcla, por ejemplo, agua y ácido sulfúrico, ¿qué va a pasar? ¿Ocurre una reacción? Sí, hace chiras. No. ¿Ocurre una reacción? Como químicos, dígame, ¿ocurre una reacción? Si mezclo agua y ácido sulfúrico, ¿ocurre una reacción? Sí, sí ocurre. ¿O es una solvatación? ¿O es una disolución? Aguas con su Una química. disolución. Aguas con su química. Aguas con su química. Muchos confunden que si yo mezclo A con B, que ocurre una reacción. El proceso de combinar, por ejemplo, agua y ácido sulfúrico, justamente sucede un proceso de solvatación. O, por ejemplo, colocar cloro de sodio en agua no es una reacción química, porque lo único que está pasando es que las moléculas de agua solvatan, rodean a un átomo de sodio y a un átomo de cloro. Pero no es una reacción química, ¿no? Es una solvatación. Ese proceso lleva a cabo un calor invertido. A ver, si no fuera cierto, si lo que les estoy diciendo fuera mentira, entonces ¿por qué se explica, por ejemplo, que luego te dicen en casa, si quieres solubilizar algo, si quieres solubilizar grenetina, calienta? ¿Por qué? Pues porque la solubilidad, la solvatación depende de calor, depende de T. A veces necesitamos calentar un poquito para favorecer la solvatación, para favorecer la solubilidad. Esos términos no están contemplados muchas veces en los procesos bioquímicos, pero existen. Existe un calor asociado a cada fenómeno. Existe un calor asociado por un proceso de mezcla. Y uno de los casos más bonitos es el agua y el ácido sulfúrico. Depende del orden en cómo lo hagas, puedes tener una reacción muy exotérmica, puedes tener un efecto muy exotérmico, precisamente por el acto de mezclar, de combinar dos compuestos químicos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Sí. O sea, En el Sí. caso de los balances entálpicos, estamos más acostumbrados a solamente ver, ok, mezclo productos y reactivos, pero la entalpía va más allá, un proceso va más allá. Lo que a veces lo que a veces es cierto, bueno, casi para la mayoría de los procesos, el calor de mezcla, por ejemplo, puede ser muy pequeño, puede ser un calor muy pequeño que por lo regular no se considera significativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? O que, por ejemplo, el proceso de disolver, a lo mejor, si todo se disuelve muy bien a temperatura ambiente, no se considera. Pero, por ejemplo, la levadura, ¿no? Muchas veces las levaduras, ¿a poco la levadura se disuelve así luego, cuando le tiran agua? no. No, no. Una cepa de levadura, ponla ahí y que te haga el trabajo, no lo va a hacer. Necesitas preactivar a la levadura dejándola calentar un poquito y luego la adicionas. Ya en un proceso industrial, ¿a poco ese calentamiento te sale gratis? No. Entonces tendrá que tener un incubador que te va a llevar a cabo un consumo energético, un consumo eléctrico, por el acto de preactivar a esas levaduras. Y entonces ahí ya, bueno, el calor de mezcla ya tiene un aporte y se debe de considerar en los cálculos. ¿De acuerdo? Sí, profe, más o menos. Bueno, yo estoy asumiendo que están estudiando aparte los videos, que están pues, ahí leyendo. Recuerden que esto nada más era repaso. ¿Eh? Bueno, sale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, para los planteamientos de los balances entálpicos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir agrupando términos.
Esto es lo que siempre se tiene que hacer. Ir agrupando términos. Lo que corresponda, por ejemplo, a la entrada y a la salida será uno. Y lo que corresponda a los procesos de reacción serán otros. ¿Qué involucra, por ejemplo, las entalpías de entrada y salida? Bueno, las entalpías de entrada y salida pueden involucrar, por ejemplo, calores latentes o cambios o calores sensibles. Y ya los tengo agrupados. Ya sé la entalpía asociada a estos calores para los reactivos y a estos calores para los productos. Esto va por un lado. Y además, en el reactor ya tengo que saber la entalpía involucrada en la formación de productos y reactivos. Esto es por otro. ¿Cuál será la cantidad de calor que tendría que suministrar al sistema? Pues tendríamos que conocer el calor asociado a la entalpía de reacción. Aquí está. Más la entalpía de los productos o la entalpía de la salida menos la de la entrada. Y eso me daría el calor total. Acuérdense, entalpía de reacción más las entalpías de la entrada, perdón, de la salida, menos las entalpías de la entrada. ¿Queda claro? Sí, creo que sí. 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 Bueno. Vamos a ver si es cierto. Para poder hacer un balance entálpico, jóvenes, ya necesitamos conocer nuestro sistema, pero de pies a cabeza. Ya tenemos que tener una temperatura de referencia. ¿Se acuerdan de la temperatura de referencia? 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Para ese caso en particular de los calores latentes, para el caso particular de los calores latentes, que casi siempre están referidos a condiciones estándar. Bien, pero muchas veces no pasa eso, sobre todo si estás diseñando un producto muy diferente. Bueno, en la vida real es que ya deben de tener casi todas las industrias, esto ya está patentado, sus calores de referencia, sus temperaturas de referencia. Esto es una patente y eso no lo saben hasta cuando entren en una empresa. Sobre todo si van a estar como ingenieros de producción. ¿Sí? Casi siempre estas temperaturas ya están dadas, son escogidas y muchas veces, por ejemplo, son referentes. A veces la planta principal está a lo mejor en Inglaterra o en Alemania y aquí está una planta en México y allá, por ejemplo, es el proceso de, allá en Alemania, obviamente, es la optimización de un proceso y aquí nada más es la reproducibilidad del proceso. ¿Dónde está tu temperatura de referencia? ¿En México o en Alemania? En Alemania. En Alemania. Aquí hay un departamento en la empresa que trata de reproducir lo que encontraron en Alemania. Uno de ellos es reproducir la temperatura de eficiencia para ver si los cambios de presión, por ejemplo, de Alemania a México, a lo mejor no tengan que estar involucrados en la eficiencia del proceso. Sí, eso lleva un rato. Eso lleva su rato. Antes de montar un proceso aquí, lleva su rato, como las vacunas estas, ¿no? Las rusas. Bueno, entonces, ¿para qué quiero saber entonces, o para qué nosotros tenemos que tener la temperatura de referencia? Bueno, permite describir el contenido energético asociado al calor sensible de una corriente, lo que nos estaba diciendo Fernando, ¿no? Que por lo regular están asociados, por ejemplo, a cambios de temperatura. Yo debo de conocer la temperatura inicial y la temperatura final si estamos hablando de calores sensibles. O debo de conocer la temperatura de referencia si estamos hablando de un proceso de cambio de fase. ¿De acuerdo? Que por lo regular, bueno, son datos termodinámicos que podemos acudir a tablas según corresponda o a valores de operación, si es un proceso, si es en una empresa. Conocer la temperatura de referencia siempre hará, en este caso, que los procedimientos sean mucho más sencillos. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente, cuando estamos hablando de una entalpía,
o calcular los balances entálpicos no es trivial, sobre todo por el hecho de que tenemos, pues, por ejemplo, pues muchísimos caudales, una composición compleja. A veces la naturaleza química no es trivial. Podemos tener temperaturas y estados de agregación involucrados. Los cálculos de entalpía pueden ser muy complejos. Tener siempre temperaturas de referencia nos sirven de mucho, sobre todo por los aspectos de reproducibilidad. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, para la parte, por ejemplo, para la parte de las entalpías de formación, los calores latentes y los calores de... Sí, no, perdón, los calores latentes, sí. Las entalpías de reacción y las entalpías de formación, casi por lo regular, son valores que ya están preestablecidos en condiciones estándar, a una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puede volver a decirlo? Les comentaba que para las entalpías de reacción, las entalpías de formación, las entalpías latentes, los calores latentes, ya son valores preestablecidos. Por ejemplo, alguien más ya identificó que la cantidad de calor que se necesita para fundir un cubo de hielo, pues es tanta a ciertas condiciones, por ejemplo, a cierta presión, a cierta temperatura. Para poder comparar un valor que tú tuviste, un valor que ustedes obtienen con un valor de referencia, pues tienes que hacer la reproducibilidad en mismas condiciones, por ejemplo, presión y temperatura. ¿De acuerdo? Siempre que queremos comparar un sistema, es bueno tener nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Ok, ok. Ok, ahora. Aquí ya, esto lo decidí considerar porque ya hablar de calores latentes y calor latente y calor sensible ya es muy fácil para ustedes. Ya no tiene ciencia hablar de eso, pero lo que no quedó muy bien claro por cuestiones de tiempo en termodinámica era hablar de la ley de Hess, que de hecho hasta les había comentado que no venía ni siquiera en su temario, ¿no? Pero vean ustedes que ahorita lo necesitamos por las reacciones químicas. Entonces tenemos que empaparnos de cómo calcular las entalpías de reacción. El más fácil, fíjense ustedes, es usar aproximaciones de ruptura y formación de enlaces. O bien podemos utilizar las entalpías de formación. Pero hay una forma un poco más complicada, pero que desgraciadamente la más usada, más complicada pero más útil, que es el calor, que es el cálculo de la entalpía a partir de la ley de Hess. Esto es muy importante, sobre todo porque a veces queremos sintetizar productos nuevos o sí, estamos, por ejemplo, en el diseño de un nuevo producto, ¿sí? Y que en la literatura a veces lo que se tiene muy reportado, pues son productos, son moléculas, ¿no? Que son más comunes, agua, amoníaco, CO2, O2, etcétera. Pero si ustedes ya tienen algo muy avanzado, por ejemplo, que hicieron un nuevo omega, un nuevo omega 3, hicieron un nuevo, a lo mejor, un nuevo biodiesel, y quieren analizar el cálculo de la entalpía para saber cuánta cantidad de energía se requiere para la producción de ese compuesto, pues resulta complicado a veces basarnos únicamente en las entalpías de formación, porque a veces no se cuenta con ellas, precisamente porque es un material muy novedoso. Todo lo que se hace es hacer una estrategia en la que, ok, no cuento con todos, pero puedo hacer una estrategia combinada de reacciones químicas tal que la reacción final me dé la reacción global en la síntesis de ese combustible. Y con eso puedo conocer ya la entalpía de reacción. ¿Por qué se puede hacer así? ¿Por qué se puede usar este atajo?
porque la ventaja es que en la entalpía es una función de estado. No importa el camino que recorras, entalpía 2 menos entalpía 1 va a ser la misma independientemente del camino. Acuérdense que esto ya lo habíamos visto en termodinámica. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, más o menos. Sí, vámonos. Bueno, se va a quedar de tarea. Tarea es que me van a hacer una investigación, pero no lo hagan por cumplir, háganlo porque una tarea, como por ahí me decían, no es por cumplir, es una herramienta para recordar o aprender lo que no alcanzamos a ver en clase. Necesito que hagan una investigación de la entalpía de formación, entalpías necesito que me hagan el cálculo, una investigación del cálculo de la entalpía de reacción en función de energías de enlace, de entalpías de formación y por ley de Hess. Esto viene en el examen. Y yo ya no voy a verlo. Entonces, ya ahorita estamos viendo las cosas más importantes que necesitamos para nuestros balances de entalpía. ¿De acuerdo? Recuerden que estos ya son cosas aplicadas. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Sí puede repetir qué va a ser, profesor, porfa? ¿Otra vez? Sí. Necesito que investiguen, pues, los 3 métodos para calcular la entalpía de reacción. El primer método es por energías de enlace. El otro método es por entalpías de formación. Y el otro es por ley de Hess, que es este que está aquí. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya lo anotamos. Sí, gracias, doctor. Sí, Bueno, le vamos a dejar hasta aquí porque ya me pasé 12 minutos. Esto no, lo voy a explicar la próxima clase. Ay, déjame ver cuánto me falta. Sí, la otra clase, la otra clase, la otra clase. Vean ustedes, que ya va a ser complejo. Miren, necesito que ya lo entiendan muy bien, por favor. Para la otra clase yo necesito que estén participativos porque si no, voy a tomar participaciones, ¿eh? Y ya para que podamos empezar con cambiadores de calor y el primer ejemplo práctico, que es este. Ya quiero entrar a ejemplos prácticos, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a dar un montón. Ay, ojalá que acabe. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. ¿Sale, jóvenes? Pónganse a estudiar, por favor. sí, doc. En buena onda, pónganse a estudiar. En buena onda.